Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Como les prometí en el capítulo anterior, cuál fue el proceso para trabajar en los Estados Unidos como profesora. Entonces les voy a contar entrevistas, documentaciones, etcétera, que tal vez les puedan servir ahora si están interesados en trabajar en los Estados Unidos. Entonces, empecemos. Bueno, empezando con esto, les voy a contar mis amigos. Les conté el capítulo pasado que mis amigos tenían un instituto de inglés y de repente se fueron a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, como yo seguí en contacto con ellos, pues me contaron del proceso. Me contaron, mira, hay unas agencias que ayudan o que son intermediarias, no que ayudan, pero que sí son intermediarias para obtener un trabajo en los Estados Unidos como maestros. Entonces, en el momento yo no le paré bolas, como decimos en Colombia. No le puse mucha atención al tema, simplemente, bueno, ya, chévere, pero nada que ver. Con el tiempo y con la frustración que conté en el capítulo anterior, pues dije, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Mi mamá se había recuperado del cáncer, entonces ya no tenía que estar todo el tiempo ahí con ella y pues tengo mis hermanos, etcétera. Entonces estaba esta opción. Entonces dije, bueno, voy a postularme a este trabajo. ¿Cómo lo hice? Lo primero que tienes que saber, tienen que saber si quieren postularse a este tipo de trabajos es que tienen que hablar inglés. Sí, no inglés es muy difícil obtener este tipo de trabajos. Bueno, estas agencias lo que hacen es ser intermediarias. ¿Qué hacen ellos? Ellos son un puente entre el que se postula y la persona, digamos, el distrito o el sistema, digamos, el distrito, el estado en el que vas a trabajar. Entonces ellos hacen como ese trámite que es un poco engorroso para una persona sola. Entonces ellos hacen ese trabajo y por eso les pagan, ¿no? El Estado les paga por eso. Entonces, con el crecimiento del interés del español y con el crecimiento de inmigrantes que hablan español a Estados Unidos, pues ha crecido esta demanda de profesores que hablen español en Latinoamérica. Entonces, pues ellos han empezado como a incrementar la cantidad de maestros que hablan español en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo primero son los requisitos. Primero que tienes que ser es ser docente, ser maestro graduado de una universidad, una universidad registrada, ¿no? No tiene que ser una universidad reconocida, pero sí una universidad registrada en el Ministerio de Educación de tu país. Tienes que tener una licencia de conducción de tu país o tener experiencia. Tienes que haber trabajado mínimo 2 años después de la graduación como maestro. Esos son los requisitos principales. Y obviamente hablar inglés. Hablar inglés, yo diría, si conocen el marco común europeo, tiene que ser un nivel B2, C1, entre más inglés mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que vas a enseñar español, la mayoría de las personas con las que vas a interactuar no hablan español. Algunas hablarán español, pero digamos los directivos, los padres de familia, etcétera, ellos no hablan español. Entonces vas a tener que interactuar con esas personas, vas a tener que hablar con estas personas, y etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hice yo fue irme a la página de internet de estas agencias, la agencia que me recomendaron. Ahora no les puedo mencionar el nombre porque no tengo permisos. Entonces
me tocaría pedirles permisos, en eso estoy trabajando, para mencionarlos en el podcast. Luego les comento cuáles son las agencias. Hay muchas, pero primero tengo que pedir permisos, me entenderán. Entonces, estas agencias, lo primero que hice yo fue entrar a la página de internet y llenar el formulario que ellos tienen. Si no, como ahora no tengo la página, no puedo decir los nombres de las agencias, les puedo decir que pueden buscar profesores de intercambio en Estados Unidos o exchange teachers in the United States. Mejor que lo busquen en inglés porque en español seguro que no les sale. Entonces, bueno, llenas el formulario. En el formulario preguntan qué carrera tienes, qué docente tienes que ser maestro. No puede ser otra profesión. Tienes que ser maestro. ¿Cuántos años de experiencia? Si hablas inglés. Pues el formulario es todo en inglés, ¿eh? Y también preguntan licencia de conducción. Como lo básico, ¿eh? ¿Cuántos años duró tu carrera también, no? Si es una carrera corta o larga, preferirían la carrera que es larga, o sea, la profesional. Posteriormente, ellos hacen como que revisan las personas que se postulan de diferentes países, latinoamericanos generalmente, también llevan personas de España, y te llaman. ¡Y qué susto! Sí, llaman. Entonces, a mí, creo que me mandaron un correo primero. Entonces, primero me mandaron un correo diciéndome usted llena los requisitos exigidos para este programa y pues queremos entrevistarla. ¿Cuándo es el mejor momento para entrevistarla? Entonces, yo les doy mi número telefónico. Creo que ya lo había puesto en la página web. Y les doy el tiempo en el horario en que me podían entrevistar. Yo estaba súper nerviosa, a pesar de que yo hablaba inglés en la época, creía yo que hablaba inglés, pues estaba nerviosa. Sí había interactuado con personas nativas del inglés, pero no al nivel profesional. Solo pues enseñar a los niños es diferente a hablar con otro docente o hablar con una entrevistadora. Entonces siempre estaba muy nerviosa, me estaba poniendo súper nerviosa. Me llaman y por teléfono, que es como más difícil, sobre todo cuando uno está en otro idioma. Me llaman y me hacen varias preguntas. La primera entrevista es como una entrevista para saber si hablas inglés, la verdad. Entonces me hacen la entrevista de cómo me llamo, de cuánto tiempo llevo trabajando, lo mismo que le preguntan a uno casi que en el formulario, pero hablado. Y también me preguntan por estrategias de manejo de grupo. Y esto va a ser importante después y les voy a contar después por qué. Estrategias de manejo de grupo, estrategias de manejo de padres de familia, comunicación con los otros compañeros de trabajo, etc. Es una entrevista como de media hora a 40 minutos. Hacen la entrevista. Y ahí en esa entrevista empieza como que deciden si uno tiene el conocimiento como docente y si tiene el inglés para viajar a los Estados Unidos. Y también preguntan por qué quieres viajar a los Estados Unidos. Luego de que ya te entrevistan, la primera entrevista es por teléfono, te dicen, te estamos contactando por si pasaste la primera entrevista, perdón. Entonces, la primera entrevista no fue tan difícil para mí. Me mandan creo que el mismo día me mandan un correo y ya pasó la entrevista, ahora le toca hacer esto. Entonces, claro, ya quedo como en shock porque ya se volvía como real, o sea, ya era cierto que estaba aplicando y que había pasado la entrevista. Entonces, después de la entrevista te piden una serie de documentos. En esa época no había tanto, o sea, el internet se usaba mucho, pero digamos no había tanto que haga videos o que uno mande los documentos en un cloud. Esas cosas casi no se hacían. Entonces era casi que todo manual entre comillas. Entonces, ¿qué piden de los documentos? Primero, piden el diploma de graduación, piden los certificados por semestre de la universidad. Entonces, si uno estudió 8 semestres, 10 semestres, 12 semestres, te van a pedir todos los certificados porque quieren ver si las materias que uno
B, en la universidad en su país son similares a las que ellos enseñan en Estados Unidos. Entonces ya después te mandan un formato que tienes que llevar a los colegios o al colegio donde has trabajado para verificar el tiempo que has trabajado. Este formato los colegios lo pueden mandar directamente a la agencia o lo pueden enviar, o en esa época, puede que haya cambiado, me lo podían enviar a mí y yo lo mandaba a la agencia. Como en Colombia está un poco atrasadita en la parte tecnológica, pues yo iba a los colegios, que aparte trabajé en varios, a que hicieran ese certificado. No es un certificado de que usted es un buen maestro, de que nada, es un certificado de cuántas horas trabajó. Porque en Estados Unidos, ¿cuántas horas, cuántos días? En Estados Unidos trabajan 180 días al año. Los maestros trabajan 180 días al año, 8 horas al día. Entonces ellos quieren verificar que es el mismo tiempo que en nuestros países. Entonces, o que uno trabajó al mismo tiempo, no que trabajó medio tiempo. Entonces, uno va, o yo fui a los colegios, les pedí que firmaran, que llenaran la cantidad de horas que había trabajado y listo. Eso lo mando yo por correo electrónico a la agencia. También me pide, bueno, los certificados y el diploma lo piden traducido al inglés. Afortunadamente en esa época no me pidieron la traducción oficial. No sé ahora si lo están pidiendo, o sea, con un traductor oficial. O sea que yo los pude traducir. Yo traduje todos los documentos con la ayuda de Google Translator y con los documentos hechos, que era como lo más básico. Bueno, otro de los requisitos también es el pasado judicial. Es importante bajar o obtener el pasado judicial de sus países. En Colombia es sencillo porque se entra uno a la página de internet de la Policía Nacional, pone uno su identificación y le sale, ya, lo baja, lo imprime y lo traduce. Es bastante sencillo. En esa época fue sencillo y ahora creo que sigue siendo igual, es muy sencillo. Tendrían que averiguar en cada país cómo se tramita ese pasado judicial. Pero sí es muy importante, muy, muy importante. Luego te mandan un formato de diseño de clase. Entonces piden que por favor diseñes una clase. Y esa clase la vas a presentar. Entonces yo tenía que preparar una clase para el nivel en el que yo trabajo. Yo soy licenciada en preescolar, entonces tenía que preparar una clase toda en inglés para enseñar un concepto. Una clase de 10 minutos. Tenía que preparar la clase y también tenía que preparar un video. Y ese video yo no lo grababa, ellos me lo iban a grabar. Tenía que parar como lo que iba a decir en el video, o sea, de memoria tenía que decirlo, y ahí le pedí ayuda a un amigo que por favor me ayudara porque yo no sabía cómo redactar eso. Entonces tenía que, en la redacción te piden que te presentes, mi nombre es tal, soy licenciada en tal, tengo tantos años de experiencia, he trabajado con niños de tal y tal y tal, y porque quiero viajar a los Estados Unidos, porque me interesa viajar a los Estados Unidos y enseñar allá, y ya es como una presentación, porque como les digo, las agencias son intermediarias. Entonces las agencias usan esos videos para enviarlo a los colegios que están interesados en contratar maestros latinos. Es básicamente eso. Pero pues hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Luego que tengas todos los documentos listos, o yo tuve los documentos listos, los reclutadores, la agencia llega a Bogotá y nos cita a todos un domingo a las 7 de la mañana. Es que me acuerdo tanto. Un domingo a las 7 de la mañana en un hotel para entrevistarnos, para hacer mirar los documentos, revisar si todo está bien y pues todavía no es garantía de nada, ¿no? Todavía no te han garantizado que tienes el trabajo o no tienes nada en ese momento, solo estás en el proceso. Entonces, llego a las 7 de la mañana un domingo, súper elegante vestida, porque pues uno va presentado para la entrevista, a que nos entrevisten. Entonces, lo primero que hicieron ese día fue ponernos en la clase, ¿no? Entonces yo tenía que presentar mi clase en inglés para enseñar un concepto. Y yo pues me fui a lo sencillo y enseñé las figuras geométricas con palitos de paleta.
y les trataba como si fueran los que iban a ser mis alumnos eran los maestros que iban a ser entrevistados. O sea, todos estábamos atendiendo a la clase del otro. Y como todos teníamos diferentes especialidades, pues yo era la de preescolar, los demás eran que licenciados en biología, que licenciados en inglés, etc. Entonces las clases eran diferentes y hasta chéveres. Tenía yo 10 minutos y ahí se sentaba el entrevistador, ¿no? Se sentaba a mirarnos la clase. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo enseñé las figuras geométricas con palitos de paleta y les preguntaba como si fueran niños, cómo puedes hacer un círculo si tienes palitos de paleta, no tienes círculo porque el círculo no tiene lados, es una figura curva, etc. Algo así. Yo me acuerdo porque fue muy sencillo. Posteriormente a la clase, llegas a la parte de documentación. Entonces había una persona, no sé ahora cómo es, puede que haya cambiado. Había una persona revisando los documentos, aunque yo ya los había mandado por internet preguntando, porque yo hago muchas preguntas para estar segura. Entonces yo ya la persona que me había recibido los documentos le preguntaba, ¿esto está bien? ¿Qué parece esto? No sé qué, Entonces esa persona ya me había guiado bastante. Yo tenía como asignado a alguien. Entonces llegué, presenté los documentos, los revisaron y bueno, todos los documentos completos, todo en regla, todos los formatos llenos, etc. Inclusive la clase. Y luego de eso, no había como entrevista en sí. Era más bien la clase y el video. Y ya después nos dicen, bueno, muchas gracias, los estamos llamando. Y ya, váyanse. Entonces, bueno. Nosotros nos fuimos. Hay unos profesores que sí les dijeron que no ahí mismo. Algo pasó. Hubo un maestro que muy inteligente quería enseñar la célula y llevó una cebolla para enseñar la célula y todo. Y le dijeron, no, mira, eso está muy complicado porque no es una clase más sencilla. Entonces le tocó volver al día siguiente. No sé cuántas personas estaban entrevistando, pero eran varios días de entrevistas con diferentes personas. Y te dicen, bueno, te estamos llamando. Y ya, me voy ese domingo a mi casa a esperar. Y bueno, se demoraron, yo diría que 1 mes o más en responderme, en decirme sí o no. No, yo no escuché de ellos y pues uno se dice, bueno, ni modo, no sé qué, no salió, no pasa nada, vale. Pues, otra oportunidad, lo volveré a hacer, etc. Entonces, después de eso, me escriben al mes y me dicen que había pasado la entrevista, que había pasado la clase, etcétera, etcétera. Que seguía el proceso de buscarme un colegio. Entonces hasta ahí yo no tenía nada, todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me dicen que van a poner mi perfil en la website y se lo van a enviar a los colegios que están interesados en contratar maestros latinos para los programas de español, que el programa español estaba creciendo, y etcétera, etcétera. Y ahí es cuando recibo, eso sí fue muy rápido. La oferta me llegó, no la oferta, la entrevista me llegó rápido, como a la semana. Ya me habían dicho que había una escuela muy interesada en mí y que querían entrevistarme. Y yo, güey, ¿en serio? Me tocó pedir permiso en el trabajo. Pues sabes que pedir permiso en un colegio es complicado porque uno tiene que dar clases preparadas, cambiar clases con otras personas y que si tú fuiste y no fuiste y bueno. En fin, entonces llego yo, pido permiso y me arreglo súper linda y la entrevista era en Skype. Era por Skype con la directora de la escuela que estaba interesada en mí. Entonces estoy yo lista para la entrevista, mirando que el internet funcionara, haber pagado como el pago de internet, etcétera, para que funcionara todo, que mi computadora estuviera bien, todo, así revisando todo. La entrevista se demoró un poco porque para ellos se demoraron en conectarse y yo estaba súper nerviosa. Entonces ya me senté y esperé y no sé, me puse a mirar en estrategias para las entrevistas online. Entonces yo miraba qué había detrás de mí, que no hubiera desorden, que hubiera una pared limpia, que estuviera todo bonito. Y así fue. Ya cuando me entrevistaron, abren el panel del Skype y había 6 personas al otro lado del computador. 6 personas me estaban entrevistando y pues claro, te pones un poco más nerviosa. Entonces me preguntan,
no, ¿cómo estás? Mira, yo soy tal, yo soy la directora del colegio tal y nos gustaría mucho conocerte. Y me hacen varias preguntas sobre el manejo de grupo, mucho de manejo de grupo, mucho de manejo de los estudiantes. ¿Qué haces con los estudiantes que se portan mal? ¿Qué pasaría con no sé qué? O sea, como unos... en la primera entrevista también me pidieron que diera un ejemplo de cómo manejaba yo a los estudiantes y cómo manejaba yo a los padres de familia, cómo manejaba yo padres difíciles. Yo no entendía por qué, pero igual lo preguntaron bastante. Después les cuento las experiencias, entonces me hacen la entrevista, me dicen que todo muy chévere, la entrevista muy bonita. De hecho estaba el profesor de español como segunda lengua que no hablaba español. A todas estas. Hablaba muy poco español o estaba muy nervioso, no sé, pero no me habló en español. La entrevista duró, yo diría, unos 30 minutos también, más o menos, con cada una de las personas presentándose, todos así en el computador, así, todos así sorprendidos, porque también era la primera vez para ellos. Era la primera vez que ellos estaban contratando un maestro latino. Era la primera vez que iban a implementar un programa de español en su escuela. Entonces estaban así súper, súper emocionados y yo también. Entonces todo para ellos era la primera vez de hacer este tipo de entrevistas y para mí también. Hablar con una persona que tiene acento como el mío. Yo tengo un acento fuerte en inglés, entonces era interesante para ellos y pues interesante para mí. Y pues la directora dijo sí de una. Ella dijo, no, es que ya yo no tengo que decir nada, yo no tengo que hablar con nadie. Esta persona viene a mi escuela. Así, rapidísimo. Y ya a la media hora, yo creo que fue que me escribieron, la directora tal está muy interesada en ti y le ha hecho la oferta de trabajo. Por favor, lea el contrato. Y yo, ¿qué? Estaba así, tan rápido como así. Entonces me mandaron como un contrato pequeño que lo leyera. Yo puse a leerlo, pues con las experiencias en Colombia uno empieza a leer contratos. Empieza a leer las palabras, las más pequeñas. La letra menuda, decimos nosotros. Entonces yo leí el contrato. Era un contrato sencillo, normal, el salario. Yo, wow, el salario en dólares. En esa época era como, los salarios en Estados Unidos están basados en esa zona. Yo iba para Carolina del Norte. Están basados en el tiempo que has trabajado. Entonces yo llevaba 7 años. Esos 7 años me daban un salario más o menos decente. Si yo era menos, me hubieran pagado menos. ¿Qué más? Y una explicación de qué pasaría, de cómo era la situación y qué seguía, cuál era el paso siguiente. Pero hasta ahí yo ya tenía el contrato, pero yo no tenía la visa. Entonces ellos fueron muy claros en decirme, usted ya tiene todo hasta acá, pero si a usted le niegan la visa, no podemos hacer nada. Así me dijeron. O sea, sin visa no hay nada. Y yo, qué bueno. Y empiezo a endeudarme. Porque hasta ahí yo no me iba. O sea, hasta ahí yo no sabía nada. Yo estaba haciendo mi proceso. Entonces ellos me dicen, le vamos a mandar unos documentos para que presentes a la embajada. Ellos hacen el trámite en Carolina del Norte, en el estado de Carolina del Norte, para presentarme una licencia temporal. Se me olvidaba mencionar. Estos programas no son programas de trabajo en sí, son trabajo. Sí son trabajo, tú vas a trabajar, pero se llaman programas de intercambio. Tú vas como una persona de intercambio. Y el intercambio significa que tú tienes que devolverte a tu país. O sea, tú vas a los Estados Unidos con este programa de manera temporal, de 3 a 5 años. Entonces, ellos son muy claros en decir, eso no es un programa de que te van a dar visa de trabajo, no. Te dan una visa de intercambio que se llama la visa J1. Y con esa, como la que le dan a los estudiantes cuando van, visas J. Y con esa visa puedes trabajar, tienes el permiso de trabajar y recibir un salario. Pero tienes la restricción de estar solo con esta compañía, solo con este colegio, no puedes tener otro tipo de trabajos, etcétera, etcétera. Entonces yo esperé para que ellos me mandaran los documentos que yo necesitaba presentar a la embajada y al llenar los míos, que era llenar el formulario de la embajada, que es súper largo y eso. No. Preguntan hasta de todo. Bueno,
llenar ese formulario. Yo ya me había presentado a la Embajada de Estados Unidos años antes para estudiar en Estados Unidos, ¿fue? Sí, porque me convenció un amigo. Yo no estaba muy segura, pero me convenció y me negaron la visa. Entonces yo ya tenía la experiencia de la negada de la visa. Entonces llego, entonces me mandan el documento súper endeudada y encima pues me tenía que volver a endeudar porque yo no tenía para pagar la visa. Eso para mí era costoso. Entonces, y yo no le había contado a nadie el proceso, yo no le había contado ni a mi mamá que estaba haciendo esto. A nadie le conté. Porque las cosas tienden a caerse al final, ya empiezan a hacerte como, ay, se te dio, lo siento mucho, y a mí eso no me gusta. O sea, no me gusta. Cosas raras que tiene una. Entonces ellos entonces me mandan el documento, yo me endeudo para poder pagar la visa, porque ¿qué vale la visa? Yo me ganaba que $1,000,000, esos son $200. La visa valía casi que la mitad del salario, de un salario mínimo, no mentiras, un poco menos, tampoco exageremos, como 30% de un salario, de mi salario. Entonces es plata, es dinero, porque yo vivía endeudada. Entonces, tarjeta de crédito, con la tarjeta de crédito, pensando en pagar la visa. Y aparte que este tipo de visas te cobran dos cosas. Te cobran se me olvidó cómo se llama, pero te cobran un extra por ese tipo de visa, por la J, hacen otro cobro. Se me olvidó el nombre en este momento. Y la visa en sí. Y pues uno llega, hace su trámite, va a la embajada, los mira, como es que la experiencia con las embajadas americanas es tan desagradable porque se siente uno tan incómodo. Entonces, especialmente en Colombia, no sé si es porque, o no sé si es en todo el mundo, pero se siente uno muy incómodo entrar a la embajada americana. Te miran como sospechosos de que entras y todo el tiempo están así como bravos y ay, no sé, en fin. Bueno, en caso llego ya, hago la fila, entre a las 8 de la mañana sería a las 12 del día, así es la cantidad de personas que aplican, y yo iba yo no iba con expectativas, no estaba muy segura si quería o no quería, entonces, lo que fuera, lo que será. Entonces, también vuelvo y pido permiso en el trabajo, sino que en esa época mi jefe dijo, tranquila, vaya, no se preocupe, así todo emocionado. Y me presento y me dan la visa. Y yo no lo puedo creer. O sea, yo estoy en shock. Yo no lo podía creer. Así de en shock estaba. Y no sabía si me quería ir. O sea, yo estaba como... entonces apenas salí de la embajada, me puse a llorar. Pero llorar de tristeza porque me tenía que ir. Yo no estaba llorando de felicidad en ese momento, estaba llorando de tristeza porque es que tenía que dejar a mi familia, dejar a mi mamá, cambiar todo, pero también estaba pero como que me parecía que era necesario, como que tenía que hacerlo, como que era un paso que tenía que dar. Entonces siempre fue como muy triste, me pareció que mi reacción no fue de alegría, sino más bien de tristeza. Pero dije, lo voy a hacer, o sea, me metí y ya metí la cabeza y ya sacó el resto del cuerpo. Entonces seguí. Y ya cuando ya con la visa, me dan la visa, les comento a la agencia, mira, ya tengo la visa, me la entregan tal día y ellos de una vez me dicen, su vuelo está al día. De una, o sea, ya compramos su vuelo. Ya compramos, o sea, ellos compran el vuelo. Qué bueno porque yo no tenía plata para pagar un vuelo. Entonces, y ahí empiezo a contarle a todo el mundo. Empiezo a contarle a mi mamá le dio muy duro. Ella lloró, como no se imagina, le dio mucha tristeza, y a mí también, pues dejarla. Y pues yo tenía que mudarme, yo tenía que deshacerme de todo, entonces casi que regalé todo, la nevera, la lavadora, las cosas que había comprado, y yo vivía sola. Por eso no andaba endeudada, Si hubiera vivido con mi mamá, tal vez no me endeudaba tanto. Me fui a vivir con mi mamá un tiempo mientras salía las cosas y no sabía qué llevar, yo no sabía qué empacar, yo no sabía qué hacer. Yo había viajado antes pero dentro de Colombia, entonces yo no sabía qué tenía que llevar, qué llevo, qué hago, no sabía. Entonces alguien me regaló una maleta porque tampoco tenía, porque yo viajaba pues dentro de Colombia, no necesitaba cosas grandes.
Entonces yo empaqué libros académicos, de libros de cómo enseñar a leer, libros que al fin nunca usé. Jamás los usé, porque no se necesitan, pero yo pensaba que los necesitaba. Empaqué libros y me tocó pagar un sobrepeso gigantesco en el aeropuerto cuando me fui. Qué tonta. No sabía. El caso es que ya agradecí a todo el mundo, empiezo a regalar. Yo no vendí nada, yo regalé todo. Regalé todo. Y no tenía plata. O sea, yo estaba endeudada, entonces mis tarjetas de crédito, creo que tenía una sola. No tenía dos. Así como a full. Y ya con la tarjeta de crédito y todo, etcétera, pagué lo que me quedaba. Aparte me aumentaron el crédito, entonces podía comprar más cosas, y de esa tarjeta saqué $600, que fue con lo que llegué a Estados Unidos. $600. Y fue así como pasó todo. Así fue todo el proceso de aplicar a los Estados Unidos. Obviamente tengo que aclarar, es un programa de intercambio, y yo sabía que me iba de 3 a 5 años. Pues iba a volver a Colombia, claro. No tenía la intención de quedarme, nunca tuve la intención de quedarme en Estados Unidos, no me llamaba la atención. Pero pues ya cuando uno llega y se siente cómodo, pues sí, uno lo piensa, no crean, uno lo piensa. Pero fue interesante el proceso, las entrevistas, recoger los documentos, no contarle a nadie y después contarle a todo el mundo. Entonces empezaron las despedidas, muchas personas me hicieron despedidas y etcétera. Y saber que no sabía yo no sabía para dónde, no sabía nada. Yo sí miré el mapa y miré que yo iba a estar cerca de una playa. No sabía nada más, no sabía nada del sitio, no sabía nada, no sabía nada. Yo solo sabía que iba a llegar a los Estados Unidos a ser maestra, y no sabía cómo iba a ser, no sabía si iba a ser diferente, si iba a ser igual, no sabía nada. Sabía que iba. Averigüé un par de cosas y aprendí un par de cosas, pero así es que es muy difícil cuando tú lees algo a cuando tú ya te sientas y cuando estás viviendo una experiencia. Entonces es complejo. En el otro capítulo les voy a contar los primeros pasos, lo primero que se hace cuando llegas a Estados Unidos. Hay una serie de pasos que hay que seguir, hay una serie de cosas que hay que hacer antes de entrar a trabajar, o ahí ven cuando ya estás trabajando, que son requisitos del país, que son necesarios, que hay que hacerlos, y que también es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Cosas muy graciosas que me pasaron y cosas que no fueron tan graciosas. Entonces les cuento el siguiente capítulo. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.